hasta el final. A mi manera. Y el aplauso fuerte para todos ustedes. Quizá cuanto yo más me divertí, y quizá yo desprecié aquello que no comprendí. Hoy sé que firme fui, que afronté, sé cómo era, y así logré vivir a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué